Gracias Martín, gracias por la invitación una vez más al Centro de Organización Republicana. Eh, bueno, un gusto compartir con Miguel Ángel y Roberto esta noche. La verdad es que es muy difícil emitir una opinión en este momento porque uno no tiene claridad ni siquiera de quién es presidente, ¿no? Es muy probable que Pedro Castillo haya ganado la elección, pero aún hay muchísimas actas impugnadas en la OMPE. El voto del exterior no sabemos en realidad en qué magnitud se dio, no sabemos cuánto de aquello que ha ganado en Perú se va a cortar, ni cuántas de las actas impugnadas por Perú Libre van a revertirse, ni siquiera cuántas actas más va a impugnar Fuerza Popular de aquí a mañana. Así es que no sabemos cuál es el escenario final, aunque todo pareciera indicar que Pedro Castillo es el próximo presidente de la República. El escenario de que Keiko Fujimori fuera presidente de la República ya nos enfrentaba con un gobierno que fuese a ser bastante endeble, bastante débil, un gobierno que ante cualquier protesta iba a tener que ver cómo no derrumbarse, ¿no? Por cualquier cosa le iba a tomar la calle. Un gobierno que además iba a ser bastante heterodoxo en economía, ¿no? Bastante populista, pero que al menos nos aseguraba que no haya un cambio de la Constitución. Y la Constitución es importante defenderla porque bajo ningún régimen en la historia de la República diversos gobiernos seguidos han logrado tan buenos resultados, ¿no? O sea, ningún periodo de la historia republicana que se acerca a su bicentenario ha tenido para los más pobres tantos beneficios. Es anecdótico que un país que haya podido, por ejemplo, subir su ingreso per cápita en términos de poder adquisitivo de $4.400 en 1950 a $14.000 en el 2020 o el 2019. En el 2000, fíjense, en términos de poder adquisitivo, en 1950 los peruanos tenían un ingreso per cápita de $4.000. En 1990 los peruanos tenían un ingreso per cápita de $5.700. Y de 1990 a hoy los peruanos tienen un ingreso per cápita de $14.000. Casi se ha triplicado el ingreso per cápita desde que se iniciaron esas reformas. La pobreza en 1997, personas que vivían con menos de $5.5 al día, se redujo del 53.90% al 2019 a 20.60%. Nunca en ningún periodo de la historia republicana, con gobiernos malos, con gobiernos mediocres, con una dictadura de por medio que fue la de Alberto Fujimori, con un gobierno de Alejandro Toledo que la verdad es que fue bastante inoperante y bastante corrupto, con un gobierno como el de Ollanta Humala, que fue lo mismo, bastante inoperante y bastante corrupto, con un gobierno como el de Alan García, que no fue dentro de todo un mal gobierno, y con los que han seguido hemos logrado esos números gracias a tener un régimen económico que ha permitido que la iniciativa esté en los privados. Sin embargo, por algún motivo esta narrativa no ha podido ser transmitida a la gente ni explicada. Y eso ha generado un caldo de cultivo que solamente se puede explicar, valga la cacofonía, por usar explicar dos veces, solo se puede explicar en una narrativa de envidia. Las personas en las zonas urbanas han crecido de $1.000 per cápita a 1.200 casi en los últimos 10 años. Y en las zonas rurales han crecido de $393 a 545. Es decir, todos estamos mejor. Hoy, ustedes díganme la métrica que quieran: acceso a agua potable, acceso a electricidad, expectativa de vida al nacer, mortalidad infantil. Nunca en la historia del Perú ha habido una situación de tanta bonanza, de tanta creación de riqueza.
Sin embargo, en nuestro punto más escollante en la historia, en nuestro pico, los peruanos optamos por un cambio de modelo. ¿Cómo se entiende eso? La verdad es que no hay ninguna explicación racional y tiene que ser algo que Churchill había identificado, porque era un gran antropólogo, dentro de todo, un gran observador de las personalidades, de cómo nos comportamos los seres humanos, tiene que ver con la envidia, creo yo, con la situación en la que las personas, al salir de un estado de pobreza, nos empezamos ya no nos empezamos no solamente a preocupar en cómo estamos, sino en cómo estamos relativos a los demás. Hay un gran defecto de los seres humanos que es compararnos con la situación de los demás y no con la situación que uno tenía antes, ¿no es cierto? La mejora de un individuo se da por si cada día mejora respecto de una comparación con su mismo ser el día anterior. Pero hoy nos comparamos a los lados. Y entonces termina siendo mejor una situación en la que podemos empujar a los demás hacia abajo en lugar de permitirnos que ellos nos jalen hacia arriba. Dicho esto, y no sé si me queda tiempo, creo que respecto del gobierno del profesor Castillo hay muchísimas dudas, ¿no? Yo la verdad es que quisiera que exista tal cosa como un razonador magnético y se lo implanten en el cerebro, porque ciertamente no tiene ninguna capacidad de razonamiento, pero por algún motivo sí tiene una personalidad magnética, ¿no? El tipo ha podido captar un nivel de popularidad que con ese, digamos, coeficiente intelectual es sorprendente. El señor lo único que sabe decir es no más ricos, no más pobres en un país rico, palabra de maestro, y esa es su respuesta a cualquier pregunta. Yo no sé si él se va a poder desembarazar de Cerrón. Yo creo que él se quiere desembarazar de Cerrón, ¿ya? ¿Por qué lo creo? Porque me parece que él ahora es el presidente, él es el poderoso. A él le prestaron un partido, ¿no es cierto? Él iba como un muñeco, un títere, en una caravana ajena. Pero él ya puede asumir el rol de estrella porque él es el presidente. Entonces, en este momento lo que tiene son 37 congresistas o 34, no me acuerdo, estoy hablando de memoria. De esos, más o menos el 70%, 65% responden a Cerrón y el resto son invitados que él bien podría capturar. Entonces, él tiene que ver si aliándose con el Partido Morado, todos los que son rojos o rosados, ¿no? Podemos, si se alía con Juntos por el Perú, logra de pronto poder tener una separación de Cerrón y perder esos casi 20 congresistas que Cerrón le aporta. Si él logra hacer eso, de pronto podríamos tener un equipo que sin duda va a ser intervencionista, sin duda. Y sin duda va a tener que hacer algo respecto a un cambio constitucional, porque ya está absolutamente jugado en esa propuesta. Pero podría ser que tengamos cierta contención y tengamos un Estado mucho más intervencionista, pero no socialista del todo. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que Cerrón se imponga sobre Pedro Castillo e imponga su agenda radical. ¿Okay? En ambos escenarios tenemos que ir a un cambio de constitución a la vista. En uno podría tratar de transitar la vía democrática. En otro podría hacerlo a los golpes, tratando de cerrar el Congreso, con este mecanismo fantástico que Salvador del Solar, siendo el tonto útil de Vizcarra, nos dejó como herencia, ¿no? Que es ir a plantearle al Congreso cualquier despropósito y después decir que eso es una política de Estado que amerita un cierre del Parlamento. Entonces, no vamos a saber esto hasta que elija a su equipo, ¿no? O sea, a mí me parece que Pedro Franque tiene ideas sumamente equivocadas, pero no puedo negar que tiene ideas. Pari
digamos, es absolutamente huérfano de ideas, no tiene ideas ni equivocadas ni correctas, sencillamente nunca le ha aparecido una por ahí en el cerebro. Tendríamos que ver si estamos en el caso de los pari o de los franqui. Ambos son escenarios de mucha mayor intervención y ambos son escenarios en donde vamos a regresar a tener más pobres, a tener más intervención del Estado, a que el PIB per cápita baje, a que hayan menos institutos de salud, a que hayan menos colegios y a que todos los índices que hemos logrado retrocedan. La pregunta es, ¿cuánto y por cuánto tiempo? Y eso aún no tenemos forma de saber.